El día de hoy les voy a hablar de un aporte muy importante que se hizo en la humanidad y les hablo de la estadística. Acompáñenme en esta breve exposición de lo que es el tema estadística. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Saúl Mamani Padilla, soy del paralelo 1 de 9. El día de hoy les voy a exponer un poco del tema sobre la historia de la estadística. Para empezar, tenemos que saber de dónde proviene esta palabra. La palabra estadística proviene del latín stadium, que significa estado. Es la rama de las matemáticas que se encarga de unir, organizar y analizar los datos numéricos para la deducción de deducciones y toma de decisiones en este campo. La estadística se basa en un método científico que está dividido en descriptiva e inductiva. Entonces, la descriptiva se basa en la recolección de datos de una muestra donde se prevé encontrar. En cambio, la inductiva se basa en el simple hecho de la probabilidad, como lanzar una moneda. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo surgió la estadística? ¿Desde cuándo? Se dice que sus indicios fueron en los años 1800 a 800 antes de Cristo, donde se pudieron ver los primeros indicios de estadística. Pero no fue así. En realidad, los primeros indicios se fue desde la aparición del hombre. Nos explica desde la primera vez que el hombre empezó a dialogar, a razonar, donde fue que estuvo haciendo estadística, viendo los datos sin darse cuenta, por ejemplo, en la casa, en los animales, en los conteos, ya que se veía en las cuevas, las marcas y todo ello. Nos dicen que en los años 3000 a.C. empezaron con las tablillas. Cabe recalcar que también los babilonios, los egipcios, como también los griegos, ya estaban dando sus primeros indicios en lo que es la estadística, pero fueron los romanos en donde iniciaron un poco más con este tema. En esta segunda historia, de lo que se ve recalcado en otros libros, fueron los primeros que tal vez con el censo pudieron medir la población, pudieron hacer con el rey Guillermo empezar lo que es esto de la estadística. Y obviamente esto les gustó a lo que es la iglesia, donde empezaron a ver eh, los registros, donde les gustó la estadística y empezaron con los registros de los nacimientos. También tenemos acá en el siglo XVII, donde se dieron la teoría de la probabilidad. La probabilidad se usa para comprobar la fiabilidad y la recaudación de los datos. Es muy importante en la línea del tiempo. Como podemos ver, la estadística ha sido y es una de las cosas más importantes que la humanidad pudo haber descubierto. Con el paso de los años, vemos que fue evolucionando. Se puede decir que Cantor y Pearson fueron considerados los padres de la estadística. También cabe recalcar, y para terminar, también tenemos que en el siglo XX fueron donde se dieron ya más grandes avances. Unos avances donde aparecieron lo que es las computadoras, las estadísticas más de formas expresivas, como lo dicen en otros libros, donde ya no se buscó simplemente recopilar datos de nacimientos, recopilar datos de defunciones o matrimonios, donde ya se buscaba y se utilizaba en el área de psicología, en el área de medicina, en otras áreas, no simplemente en economía. Entonces, estos datos como en deporte y religión fueron muy importantes y son muy importantes hasta el día de hoy, donde tenemos que ver que la estadística se utiliza en todo. La estadística nos va a permitir ver un análisis amplio de lo que es la recaudación de datos, hacia dónde puede llegar, incluso en una empresa, dónde podemos llegar, o qué es lo que podemos hacer en base a la estadística, poder sacar soluciones, poder sacar nuevos pensamientos. Entonces, con esto de la
estadística moderna vemos que es un campo muy amplio. Entonces, si nos ponemos a pensar, y esto es un dato muy curioso que lo rescata de un libro X, que nos dice que si nos ponemos a pensar cuánto tiempo estadísticamente podemos estar leyendo algo, estudiando, trabajando, cuántos años realmente nos quedamos dormidos o sentados en un inodoro, podemos recabar datos muy grandes. Y esto es gracias a la estadística, ya que eso se puede lograr lo que es muchas cosas si lo vemos a futuro y si lo sabemos utilizar de forma correcta. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Un poco de lo que es la historia de la estadística, los inicios que tenemos, los años, en cambio, cómo fue avanzando varios autores, países y siglos muy importantes y marcados en esto que es la estadística y se va a quedar en los aportes, en la historia de la estadística como tal y veamos qué avances tenemos para el futuro, porque la estadística no se va a quedar ahí. Esto será para más y va a ir avanzando. Y bueno, con eso me despido. Espero les haya gustado esta breve explicación y nos vemos.